Mi hija pensó que no la vi deslizar una sustancia extraña en mi sopa, pero yo me fijé en cada detalle. Cuando se alejó, cambié nuestros platos, convirtiendo su traición en su propia trampa. Lo que le sucedió después me dejó impactado. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es allá donde están ahora. El dolor me golpeó como un mazo en las entrañas, obligándome a caer de rodillas sobre las frías baldosas de la cocina. Mis manos se aferraban a mi estómago, con los dedos clavándose en la carne, como si de alguna manera pudiera exprimir la agonía hacia afuera. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío nocturno que se filtraba por las ventanas. ¡Papá! La voz de Valeria cortó mis jadeos. ¿Qué está pasando? Traté de hablar, pero solo logré emitir un gemido ahogado. El dolor se retorcía más profundamente, como si algo vivo estuviera arañando su camino a través de mis intestinos. Mi visión se nubló mientras luchaba por enfocar el rostro de mi hija, que flotaba sobre mí. Algo anda mal. Finalmente logré raspar. Siento como si mi estómago se estuviera desgarrando por dentro. Valeria se dejó caer de rodillas a mi lado, sus manos revoloteando sobre mis hombros. «Te ves terrible, papá. Tienes la cara gris». Su voz tenía esa nota familiar de preocupación, pero algo más acechaba debajo, una ansiedad que hizo que se me erizara la piel a pesar del dolor. Presionó su palma contra mi frente con eficiencia practicada. «Estás ardiendo». ¿Cuándo empezó esto? Hace como una hora. Me apoyé contra la encimera de la cocina para sostenerme, tratando de enderezarme. ¿Justo después del almuerzo? ¿Ese sándwich que te preparé? Sus ojos se abrieron con lo que parecía una preocupación genuina. Tal vez el jamón estaba malo. Debí haber revisado la fecha de caducidad. El refrigerador zumbaba a su ritmo constante mientras el reloj de pie en el pasillo marcaba cada segundo con precisión mecánica. Todo se sentía demasiado ruidoso, demasiado agudo contra el sufrimiento. Estudié el rostro de Valeria mientras me ayudaba a levantarme, buscando algo que no podía nombrar del todo. «Deja que te prepare un caldito ligero esta noche», dijo ella, con una sonrisa que se estiraba demasiado en sus facciones. «Algo suave para tu estómago». «Gracias, mija». Las palabras salieron automáticamente, entrenadas por décadas de paternidad. «Siempre cuidas de mí, ¿verdad?» «Claro que sí, papá». Esa extraña sonrisa nunca vaciló. «Es lo menos que puedo hacer». Sus ojos no coincidían con su expresión. Eran demasiado brillantes, demasiado calculadores. Era la misma mirada que había tenido de adolescente cuando rompía el toque de queda e intentaba convencerme de que había estado en la biblioteca. Pero yo estaba demasiado débil para analizarlo adecuadamente. Demasiado agradecido por su ayuda como para cuestionar la creciente inquietud en mi pecho. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre el piso. Las fotos familiares cubrían las paredes. La graduación de Valeria, el día de mi boda, las mañanas de Navidad de años pasados. Todos esos recuerdos se sentían distantes ahora, separados de este momento por una barrera invisible que no podía entender. «Creo que necesito acostarme», dije, con una mano todavía presionada contra mi abdomen. «Buena idea». La voz de Valeria sonó más aguda de lo normal. «Descansa mientras preparo algo especial para la cena. Te sentirás mejor después de comer». Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Cada respiración requería un esfuerzo consciente, y el simple acto de mantenerme erguido exigía toda mi concentración. Pero al girarme hacia las escaleras, capté un vislumbre del reflejo de Valeria en el cristal de la ventana. Su sonrisa se había desvanecido en el momento en que pensó que yo no estaba mirando, reemplazada por algo frío y decidido. Mi entrenamiento militar susurró advertencias que aún no podía descifrar. Después de 30 años en el ejército, había aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas, y en este momento cada instinto gritaba peligro. Pero esta era mi hija, la niña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas eléctricas.
Me agarré de la barandilla. Cada paso hacia mi habitación se sentía como escalar una montaña, mientras la voz de Valeria resonaba detrás de mí con promesas de cuidado. Me derrumbé en el borde de mi cama, el colchón crujiendo bajo mi peso. Subir esos 13 escalones había drenado la poca energía que quedaba en mi cuerpo dolorido. Fuera de la ventana de mi habitación, el anochecer pintaba la calle suburbana en tonos de ámbar y gris. Mi mirada cayó sobre la mesita de noche, donde la fotografía de Elena me devolvía la sonrisa. 10 años desde que el cáncer se la llevó, y todavía buscaba su botella de perfume durante momentos como estos. El vidrio se sentía suave y frío contra mis yemas, una conexión tangible con tiempos mejores. El dolor en mi estómago estaba disminuyendo, reemplazado por un tipo diferente de incomodidad. Algo sobre el comportamiento de Valeria abajo me inquietaba, desencadenando recuerdos que había tratado de enterrar. Ella tenía 16 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Todavía podía verla parada en esta misma habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, los puños apretados a los costados. «¡Me odias!», había gritado con la voz quebrada por el dolor. Mamá nunca me habría impedido ir a esa fiesta. Había tratado de consolarla entonces, pero mis palabras salieron mal. «Te estoy protegiendo. No entiendes lo peligroso que puede ser el mundo». Elena habría sabido qué decir. Ella siempre había sido el puente entre el espíritu salvaje de Valeria y mi rígida disciplina. Sin ella, éramos dos personas rotas hablando idiomas diferentes. Los recuerdos cambiaron a un año después. Valeria, a los 17, vestida con ropa que mostraba demasiada piel, su maquillaje aplicado con desafío adolescente. «Todos los demás van a ir», había argumentado, aferrando las llaves del coche que le había prohibido usar. «No puedes mantenerme encerrada para siempre. Mientras vivas bajo mi techo», comencé a decir. «Entonces tal vez no viva aquí mucho tiempo más». La amenaza colgó entre nosotros como una cuchilla. Fiel a su palabra, se fue el día después de su cumpleaños número 18. Observé desde esta misma ventana mientras cargaba su coche con todo lo que le importaba. Sin abrazo de despedida, sin mirada atrás, solo el portazo de un coche y el sonido de neumáticos sobre la grava. Durante 10 años, el contacto había sido mínimo. Tarjetas de cumpleaños sin remitente, llamadas telefónicas ocasionales que duraban 3 minutos. Me había dicho a mí mismo que era mejor así, que ella necesitaba espacio para madurar. Luego, el mes pasado, apareció en mi puerta con 2 maletas y los ojos vacíos. «Necesito un lugar donde quedarme», había dicho, evitando mi mirada, solo temporalmente. La había recibido de vuelta sin preguntas, desesperado por reconstruir lo que habíamos perdido. Tal vez fue la culpa lo que impulsó mi generosidad, o tal vez solo la soledad. De cualquier manera, me había estado esforzando demasiado por recuperar el tiempo perdido. La casa se asentó a mi alrededor con gemidos y suspiros familiares. Abajo, podía escuchar a Valeria moviéndose por la cocina, abriendo armarios y dejando correr el agua. Los sonidos deberían haber sido reconfortantes, evidencia de vida en un hogar que había estado demasiado tranquilo durante demasiado tiempo. En cambio, me llenaron de pavor. Me masajeé las sienes, tratando de disipar la creciente certeza de que algo andaba terriblemente mal. El dolor de estómago había sido repentino y severo, a diferencia de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Y la reacción de Valeria? Mi teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de texto de un número desconocido. «Revisando cómo estás, espero que te sientas mejor». ¿Ve? Valeria estaba abajo. ¿Por qué enviaría un mensaje de texto en lugar de simplemente gritarme? Me quedé mirando el mensaje, la confusión mezclándose con los restos del malestar físico. Otro sonido desde la cocina, algo de vidrio golpeando el suelo. Luego, silencio. «¿Todo bien allá abajo?», grité. «Todo bien, papá». Su voz tenía una alegría forzada. Solo se me cayó una cuchara. Pero yo había escuchado vidrio, no metal.
toqué mi anillo de bodas, buscando consuelo en su peso familiar. Elena solía decir que me preocupaba demasiado, que mi naturaleza sospechosa provenía de demasiados años lidiando con inteligencia militar. Tal vez tenía razón, tal vez estaba viendo amenazas donde no existían, pero mientras yacía allí escuchando los movimientos de mi hija abajo, no podía sacudirme la sensación de que la verdadera Valeria, mi Valeria, nunca había regresado realmente a casa. La voz de Valeria subió desde la cocina, sacándome del pasado hacia un presente incierto. Me obligué a salir de la cama y me dirigí hacia las escaleras. La voz de mi hija se hacía más clara con cada paso hacia abajo. La barandilla de madera se sentía sólida bajo mi palma, conectándome a tierra mientras descendía hacia lo que fuera que esperara abajo. «Papá, la sopa está lista. Baja». «Ya voy, hija». La cocina brillaba con la cálida iluminación del techo, y el aroma del caldo de pollo llenaba el aire. Me detuve en el umbral, asimilando la escena ante mí. Valeria estaba de espaldas a mí, encorvada sobre la encimera cerca de la estufa. Sus hombros se movían con movimientos rápidos y deliberados. 2 tazones blancos estaban uno al lado del otro sobre la encimera de granito. El vapor se elevaba de ambos, pero algo en la postura de Valeria envió señales de alarma a través de mi mente, entrenada militarmente. Estaba revolviendo un tazón con intensa concentración. Sus movimientos eran bruscos y urgentes. Observé mientras alcanzaba algo. Un pequeño vial de vidrio, apenas más grande que mi pulgar. Con eficiencia practicada, vertió un polvo blanco en el tazón izquierdo, revolviendo rápidamente para disolver lo que fuera que había añadido. El movimiento fue rápido, profesional, como si lo hubiera ensayado. Mi respiración se detuvo en mi garganta. El tiempo pareció ralentizarse mientras la comprensión se estrellaba sobre mí como agua helada. Mi propia hija estaba envenenando mi comida. Cada instinto me gritaba que la confrontara, que exigiera explicaciones, que la agarrara por los hombros y la hiciera entrar en razón. Pero 3 décadas de entrenamiento táctico anularon la emoción. Me quedé congelado en el umbral, viendo a mi niña convertirse en una extraña. Valeria se enderezó, limpiándose las manos en un paño de cocina. Se guardó el vial en el bolsillo de sus jeans y se giró a medias hacia mí. «Casi lista», llamó, con la voz artificialmente brillante, solo dejándola enfriar un poco. Obligué a mis pies a moverse, entrando en la cocina como si no hubiera visto nada. «Huele maravilloso. Realmente me estás cuidando muy bien. Hice esto especialmente para ti». Señaló los tazones con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Debería ayudar con tu estómago». El tazón izquierdo, el envenenado, estaba más cerca de donde yo solía comer, mi lugar habitual en la pequeña mesa de la cocina. Ella conocía mis hábitos. Había planeado esto hasta el más mínimo detalle. «Solo voy a buscar un poco de pan a la despensa», dijo Valeria, apartándose de la encimera. Esta era mi oportunidad. En el momento en que desapareció en la despensa, me moví con la velocidad y el silencio que me habían mantenido con vida en territorios hostiles. 3 pasos rápidos hacia la encimera, cambiar los tazones, retroceder a mi posición original. Todo el intercambio tomó menos de 10 segundos. Valeria salió con una barra de pan integral, todavía con esa sonrisa forzada. «Justo a tiempo. Todo está listo». Llevó ambos tazones a la mesa, colocando la sopa envenenada directamente frente a su propia silla. Observé cómo se sentaba frente a mí, completamente ajena a que su plan mortal había sido revertido. «¿Qué tal sabe?», preguntó mientras me llevaba la primera cucharada a los labios. «Perfecta, justo lo que necesitaba». La sopa estaba realmente bastante buena. Ella siempre había sido una cocinera decente cuando se esforzaba. Valeria tomó su primer sorbo y estudié su rostro en busca de alguna señal de reconocimiento. Nada. Continuó comiendo con aparente disfrute, mirándome ocasionalmente con lo que parecía anticipación. Los minutos pasaron en un tenso silencio, roto solo por el raspar de las cucharas contra la cerámica.
Me encontré observando cada movimiento que hacía, esperando el momento en que amaneciera la comprensión. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el veneno hiciera efecto? ¿Qué había usado? «Ya te ves mejor», observó ella limpiándose los labios con una servilleta. «Te está volviendo el color a las mejillas». «Sí, mucho mejor». Logré mantener mi voz firme a pesar del caos en mi mente. «Gracias por cuidarme también». La ironía de esas palabras se sentía como ácido en mi garganta. Mi hija, mi propia sangre, acababa de intentar asesinarme, y estaba sentada frente a mí conversando trivialmente mientras consumía, sin saberlo, su propio veneno. Probablemente debería descansar un poco ahora, dije, empujando la silla hacia atrás. Dejar que esto se asiente. Por supuesto. Valeria se levantó también, comenzando a recoger los platos. Yo limpiaré aquí abajo. Noté que evitaba mirar directamente su propio tazón, ahora casi vacío. ¿Sentía algo ya? ¿Había una reacción retardada? «Buenas noches, hija». «Buenas noches, papá. Que sueñes con los angelitos». El cariño casual se sintió como un cuchillo entre mis costillas. Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez mis piernas temblaban no por la enfermedad, sino por el terrible conocimiento de lo que mi hija había intentado hacer. Las escaleras de madera crujían bajo mi peso, mientras subía de regreso a mi habitación, cada paso más pesado que el anterior, cargando el terrible peso de lo que había presenciado. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de mí. El simple acto de girar la cerradura proporcionaba un consuelo mínimo. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Valeria añadiendo ese polvo blanco a mi sopa. Mi propia hija, la niña a la que enseñé a andar en bicicleta, a la que ayudé con la tarea, a la que acompañé por el pasillo en su graduación de secundaria. Ella había tratado de matarme. Caminé por la habitación como un animal enjaulado, de la ventana a la puerta y de regreso. El reloj digital en mi mesita de noche se burlaba de mí con su progresión constante. Las 9:47, las 9:48, las 9:49. El tiempo avanzaba arrastrándose mientras mi mente corría en círculos. ¿Qué puso en esa sopa? ¿Algún veneno doméstico? ¿Medicamentos recetados? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Dónde conseguiría veneno una mujer de 28 años? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Alrededor de la medianoche, revisé las cerraduras de las puertas, luego las ventanas, luego recorrí la casa, verificando cada posible punto de entrada. Los hábitos militares son difíciles de matar, y ahora mismo me sentía como si estuviera de vuelta en territorio enemigo. Las fotos en mi cómoda parecían diferentes ahora, cargadas de un nuevo significado. Allí estaba Valeria, a los 16 años, sosteniendo su licencia de conducir con una sonrisa orgullosa. ¿Había estado planeando mi muerte incluso entonces? ¿En qué momento mi niña decidió que su padre necesitaba morir? Saqué mi testamento del archivador, estudiando la información del beneficiario a la luz de la lámpara. Todo iba para ella. La casa, mi pensión, un seguro de vida por valor de $200,000. Más que suficiente motivo para alguien lo suficientemente desesperado. ¿Pero por qué desesperada? ¿Qué había cambiado desde que regresó a casa el mes pasado? Había sido reservada sobre su vida, claro, pero yo había atribuido eso a la vergüenza por sus fracasos. Ahora me preguntaba si algo más oscuro la estaba impulsando. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. «Espero que te sientas mejor esta noche. Un té». Me estaba escribiendo desde abajo, o había salido de la casa. Me moví hacia la ventana que daba a la entrada. Su coche estaba vacío bajo la pálida luz de la luna, pero la luz aún brillaba desde las ventanas de la cocina abajo. Otro recuerdo surgió, enseñándole a hacer sopa cuando tenía 12 años. Elena había estado en el hospital para unas pruebas, y Valeria quería sorprender a su madre con sopa de pollo casera cuando regresara a casa. Habíamos estado parados en esa misma cocina, yo guiando sus pequeñas manos mientras revolvía la olla.
El ingrediente secreto es amor, papá, había dicho con la sincera sabiduría de la infancia. Esta noche, el ingrediente secreto había sido veneno. A las 2 de la mañana, mi rabia se había cristalizado en algo más frío, más calculador. Esto no era solo traición, era intento de asesinato. Mi entrenamiento militar se activó, la misma mentalidad analítica que me había mantenido con vida en el extranjero. Evaluar la amenaza, recopilar inteligencia, planificar la respuesta. Mañana traería respuestas. Mañana la confrontaría con lo que sabía y observaría su reacción. Si intentaba negarlo, tenía pruebas. Si intentaba correr, estaría listo. El silencio de abajo había sido total durante más de 1 hora. O estaba dormida, o fingía estarlo. Me encontré escuchando cualquier sonido. Pasos, puertas abriéndose, el crujido de las tablas del suelo. Nada. Mis párpados se sentían pesados, pero los obligué a abrirse. Nada de dormir esta noche. No mientras una aspirante a asesina viviera bajo mi techo. La primera luz pálida se deslizó a través de mis cortinas cuando escuché movimiento en la cocina de abajo. Valeria estaba despierta. Era hora de obtener respuestas. Me vestí lentamente. Cada movimiento calculado. Luego bajé las escaleras con el propósito sombrío de un hombre, a punto de cambiarlo todo. La luz de la mañana que entraba por las ventanas se sentía dura e implacable, perfecta para lo que se avecinaba. Valeria estaba sentada encorvada sobre la mesa de la cocina, todavía con la ropa de ayer, su rostro pálido y demacrado. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y se agarraba el estómago con ambas manos. Cuando me miró, vi dolor genuino allí y confusión. «Papá», susurró, su voz débil. «Me siento terrible. Mi estómago está en llamas. Creo que tengo intoxicación alimentaria». Me serví café con manos firmes, estudiándola por encima del borde de mi taza. Parecía genuinamente enferma, lo que significaba que el veneno estaba funcionando exactamente como estaba previsto, solo que no en su objetivo previsto. «Eso es interesante», dije acomodándome en la silla frente a ella. «¿Qué le añadiste exactamente a mi sopa anoche?» El color desapareció de su rostro ya pálido. «No sé a qué te refieres». «¿No?» Me recosté, manteniendo el contacto visual. «Piensa con cuidado, Valeria. ¿Qué pusiste en mi comida?» «Papá, me estás asustando». Trató de ponerse de pie, pero inmediatamente se volvió a sentar, agarrándose el abdomen. «Solo hice sopa normal. Lo vi todo». Mi voz llevaba la autoridad fría que había usado con mis subordinados en el ejército. Cada movimiento, cada gesto cuando envenenaste mi comida. «Estás paranoico». Las palabras salieron agudas, desesperadas. «Estás imaginando cosas. Yo nunca haría...» «Entonces no te importará saber que cambié nuestros tazones mientras buscabas el pan». La declaración la golpeó como un golpe físico. Su boca se abrió y cerró sin sonido, sus ojos muy abiertos por el shock y el horror naciente. «¿Tú? ¿Tú qué?», tartamudeó. «Eso es imposible. Te vi añadir polvo blanco al tazón izquierdo. Me serviste el derecho pensando que yo recibiría la sopa envenenada. Pero mientras estabas en la despensa, hice un ajuste simple». Las manos de Valeria volaron a su garganta, luego de vuelta a su estómago. «No. Esto no puede estar pasando. Trataste de matar a tu propio padre». Cada palabra cayó como una piedra entre nosotros. «¿Qué tal sabe tu propia medicina?» Ella se puso de pie tambaleándose peligrosamente. «Tú no entiendes, no estaba tratando de lastimarte». «Entonces, ¿qué había en ese vial? ¿Vitaminas?» Yo... Lágrimas corrían por su rostro ahora. «Necesitaba el dinero, papá. Estoy en problemas». Y pensé que tal vez si te enfermabas lo suficiente como para ir al hospital, pensaste que heredarías más rápido. La rabia que había mantenido bajo control toda la noche finalmente se desbordó. No podías esperar a que muriera naturalmente, así que decidiste acelerar las cosas.
No se suponía que fuera fatal, sollozó ella. Solo lo suficiente para debilitarte, tal vez provocar un ataque al corazón. Habría parecido natural. La manera casual en que discutía mi asesinato me heló más de lo que lo hubiera hecho el odio absoluto. Esto no fue un crimen pasional. Fue calculado, planeado, ensayado. Lárgate. Mi voz era más tranquila ahora, pero infinitamente más peligrosa. Sal de mi casa. Papá, por favor, lárgate. Rugí, poniéndome de pie tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. Tienes 10 minutos para empacar lo que puedas llevar. Y luego no quiero volver a verte nunca más. Valeria tropezó hacia la puerta. Luego se volvió con ojos salvajes. No puedes echarme. Soy tu hija. Mi hija murió en el momento en que puso veneno en mi comida. Saqué mi teléfono. 9 minutos ahora. ¿A menos que prefieras que llame a la policía? Corrió entonces, sus pasos tronando escaleras arriba. Podía escuchar cajones cerrándose de golpe, objetos siendo arrojados en bolsas. Fiel a su palabra, estaba de vuelta en 8 minutos, arrastrando 2 maletas detrás de ella. En la puerta principal, se giró una última vez. «Pagarás por esto», siseó, toda pretensión de remordimiento desaparecida. Esto no ha terminado. El portazo de la puerta principal resonó por toda la casa, dejándome solo con el terrible silencio y el conocimiento de que mi hija había elegido su camino. Ahora, yo tenía que elegir el mío. Caminé directamente a mi estudio, mi santuario de orden y documentación, donde podía pensar con claridad y planificar lo que debía hacerse. El olor familiar de los libros encuadernados en cuero y los papeles viejos solía calmarme, pero hoy, nada podía aliviar la tormenta que rugía en mi pecho. Metódicamente, saqué un bloc de notas amarillo y comencé a documentar todo lo que podía recordar. Horas exactas, citas exactas, evidencia física. 30 años de servicio militar me habían enseñado el valor de los registros precisos, y necesitaría cada detalle si esto llegaba a los tribunales. 9:47 de la noche. Se observó té. Adición de sustancia blanca al tazón de sopa, escribí. La sustancia parecía ser polvo. Se disolvió rápidamente al revolverse. Recipiente. Pequeño vial de vidrio, aproximadamente 2 pulgadas de alto. Mi mente de ingeniero tomó el control, organizando el caos en puntos de datos manejables. ¿Qué había usado? ¿De dónde lo había sacado? Y lo más importante, ¿quién más estaba involucrado? Valeria no era lo suficientemente inteligente como para planear esto sola. Alcancé mi teléfono y marqué el número de Adriana Cortés. Adriana había sido nuestra abogada familiar durante 15 años, desde el diagnóstico de cáncer de Elena. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Adriana, soy Roberto Montes. Necesito tu ayuda inmediatamente. Roberto, buenos días. Te escuchas alterado. ¿Qué pasa? Mi hija trató de envenenarme anoche. Las palabras se sentían surrealistas mientras las pronunciaba. Tengo pruebas. Necesitamos hablar hoy. Una larga pausa. Roberto, esa es una acusación muy seria. ¿Estás absolutamente seguro? La vi hacerlo. Cambié nuestros tazones. Y ella ha estado enferma toda la mañana por su propio veneno. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? Por supuesto. ¿En mi oficina a las 2 en punto? Perfecto. Y Adriana, necesitamos discutir el cambio de mi testamento inmediatamente. Después de colgar, saqué mis documentos financieros, estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, todo lo que Valeria habría heredado. La casa sola valía $500,000, sin contar mis ahorros de jubilación y el seguro de vida. La ironía no se me escapaba. Había trabajado toda mi vida para construir algo para mi hija, y ella había tratado de asesinarme por ello. Mi siguiente llamada fue al banco. Soy Roberto Montes, número de cuenta 4471. Necesito revisar todos los permisos de acceso a la cuenta y las designaciones de beneficiarios. Por supuesto, señor Montes.
¿Hay alguna preocupación específica? Necesito eliminar a alguien inmediatamente. Mientras trabajaba en el papeleo, fragmentos de memoria surgieron. Las constantes preguntas de Valeria sobre mis finanzas durante el último mes, su interés en mi horario de medicamentos, la forma en que había insistido en cocinar para mí últimamente, algo que nunca había hecho antes. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto y quién le había metido la idea en la cabeza? Pensé en sus llamadas telefónicas secretas, la forma en que desaparecía durante horas sin explicación. Tenía que haber alguien más moviendo los hilos. Valeria era manipuladora y egoísta, pero no era una asesina por naturaleza. Alguien la había convencido de que asesinar a su padre no solo era aceptable, sino necesario. El reloj de pie en el pasillo dio las 12 del mediodía. Tenía 2 horas antes de mi reunión con Adriana. 2 horas para armar la mayor parte del rompecabezas posible. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar venenos que coincidieran con lo que había observado. Polvo blanco, disolución rápida, efectos retardados. Las posibilidades eran limitadas y la mayoría apuntaba hacia medicamentos recetados en lugar de venenos tradicionales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error. Sabemos dónde vives. La amenaza era clara e inmediata. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado. Sabían sobre el envenenamiento fallido, lo que significaba que Valeria ya los había contactado. Hice una captura de pantalla del mensaje y lo agregué a mi creciente archivo de pruebas. Hora de llamar refuerzos. Marqué la línea de no emergencia de la policía. Soy Roberto Montes en la calle Roble. Necesito reportar una amenaza y posiblemente un intento de envenenamiento. ¿Puede venir alguien a tomar una declaración? Podemos tener un oficial allí dentro de 1 hora, señor. Pasé el tiempo restante asegurando la casa. Nuevas cerraduras en las puertas, sistema de seguridad activado, cortinas cerradas. Si querían escalar esta situación, yo estaría listo. Cerré el cajón del archivo con un clic sólido. Mis planes ahora estaban en marcha. Afuera, escuché el crujido de neumáticos sobre la grava. Valeria había vuelto, y esta vez no estaría sola. El chirrido de frenos en mi entrada me sacó de mis documentos. A través de la ventana, vi a Valeria cerrar la puerta de su coche de un golpe con la fuerza de alguien lista para la guerra. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y se movía con los pasos bruscos y agresivos de alguien que había estado acumulando rabia durante horas. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos cruzadas en mi regazo, viéndola irrumpir por el camino de entrada. Ella no llamó a la puerta. La puerta principal se abrió de golpe con tanta violencia que golpeó la pared detrás de ella. «¿Crees que eres muy listo, verdad, viejo?», gritó ella, parada en mi puerta como una furia vengativa. «Creo que estoy vivo», respondí con calma, lo cual aparentemente te decepciona. Avanzó hacia mi sala de estar, sus movimientos agudos y amenazantes. El hospital dijo que tenía intoxicación por digoxina, medicamento para el corazón. ¿Cómo sabías lo que estaba usando? No lo sabía, pero fuiste lo suficientemente descuidada como para envenenarte con tu propia arma. Señalé la silla frente a mí. Siéntate, Valeria. Discutamos esto como adultos. ¿Adultos? Su risa fue amarga y dura. ¿Quieres hablar de ser adultos? Esta casa debería ser mía. Me debes después de todo. No te debo nada. Mi voz se mantuvo nivelada, a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Trataste de asesinarme. Me abandonaste después de que murió mamá. Caminaba de un lado a otro, gesticulando salvajemente. Eras frío, controlador, imposible de convivir. Tuve que irme. Elegiste irte y ahora has elegido intentar matarme por dinero. No puedes probar nada. Su voz se quebró con desesperación. Es tu palabra contra la mía. ¿Quién va a creerle a un viejo veterano paranoico sobre su propia hija? Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla del mensaje amenazante. Tus amigos no son muy inteligentes para cubrir sus huellas. El color desapareció de su rostro. Eso no era para mí. No, pero era sobre ti. Hay alguien más involucrado en esto, ¿verdad?
¿Alguien que te convenció de que el asesinato era la solución a tus problemas? Los ojos de Valeria se dirigieron hacia la ventana, luego de vuelta a mí. No sé de qué estás hablando. Sal de mi casa ahora, antes de que llame a la policía. Esta es mi casa también, chilló. Crecí aquí. Tengo derechos. Perdiste cualquier derecho cuando intentaste envenenarme. Me puse de pie lentamente, mi porte militar completamente visible. Tienes 30 segundos para irte voluntariamente, o llamaré al 911. Retrocedió hacia la puerta, pero sus ojos ardían de furia. Bien, pero la próxima vez que regrese, no estaré sola, y te arrepentirás de esto. No habrá una próxima vez. Aléjate, o enfrenta las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué vas a hacer, viejo? Estás solo. No tienes a nadie. Tengo la ley de mi lado, y evidencia de todo lo que has hecho. Vaciló en el umbral, su rostro contorsionándose con rabia y miedo. No entiendes con lo que estás lidiando. Hay gente que necesita este dinero, gente que no simplemente se alejará porque tuviste suerte una vez. Entonces pueden explicarse ante la policía cuando presente mi informe mañana. No te atreverías. Pruébame. Por un momento nos miramos a través de los escombros de nuestra relación destruida. Luego Valeria se dio la vuelta y acechó hacia su coche. «¡Esto no ha terminado!», gritó por encima del hombro. «¡Pagarás por humillarme así!». El motor rugió cobrando vida, y salió de la entrada con fuerza suficiente para dejar marcas de neumáticos en el asfalto. Observé sus luces traseras desaparecer en la oscuridad de la tarde, pero sus palabras resonaron en mi mente. Alcancé mi teléfono. Era hora de averiguar exactamente quién estaba ayudando a mi hija a destruir nuestra familia. Marqué el número que Adriana me había dado hace años cuando los casos de divorcio requerían una investigación discreta. Esta noche, necesitaba saber quién estaba envenenando la mente de mi hija en mi contra. Héctor Torres, Investigaciones Privadas. Señor Torres, soy Roberto Montes. Adriana Cortés me refirió. Necesito ayuda inmediata con una situación familiar que involucra intento de asesinato. Puedo estar en su ubicación dentro de 1 hora, señor Montes. ¿Esto es con respecto a su hija? Sí, y a quien quiera que la esté manipulando. Héctor llegó exactamente 60 minutos después. Un hombre delgado de ojos agudos en sus 50, que se comportaba con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a descubrir secretos. Le mostré la evidencia que había compilado. Fotos del vial de veneno. Informes médicos de la visita al hospital de Valeria. Mensajes de texto amenazantes. Su hija ha estado viendo a Damián Castro durante 3 meses, dijo después de revisar mi información inicial. Nunca he escuchado ese nombre. ¿Quién es? Estafador de poca monta, fraude, robo de identidad, estafas inmobiliarias. Se especializa en atacar a personas con activos inmobiliarios. Héctor sacó una tableta y me mostró una foto policial. ¿Le resulta familiar este rostro? El rostro era delgado y depredador, con ojos fríos y una sonrisa artificial. Nunca lo he visto antes. Ha tenido cuidado de mantenerse alejado de su casa, pero ha estado entrenando a su hija extensamente. ¿Entrenándola para hacer qué? ¿Matarlo? ¿Heredar sus activos? ¿Vender todo rápidamente y desaparecer con el dinero? Héctor deslizó a otra pantalla. Tengo grabaciones. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre ellos discutiendo el envenenamiento, el medicamento específico a usar, el momento para la máxima efectividad, planes para deshacerse de su cuerpo. La forma clínica en que entregó esta información debería haberme conmocionado, pero mi entrenamiento militar se activó. ¿Cómo consiguió grabaciones tan rápido? Su hija no es muy consciente de la seguridad. Tampoco Castro. Se han estado reuniendo en la misma cafetería durante semanas, sentándose cerca de las ventanas, hablando abiertamente. Me mostró fotos de Valeria y un hombre que ahora reconocía como Damián. El equipo de vigilancia básico capturó la mayoría de sus sesiones de planificación. Mi propia hija. Luché por procesar el alcance de la traición.
¿Cómo pudo caer por alguien así? Castro es bueno en lo que hace. Identifica a personas vulnerables, recientemente divorciadas, distanciadas de la familia, con problemas financieros, y les ofrece todo lo que creen que quieren. Su hija fue la presa perfecta. Héctor pasó la siguiente hora guiándome a través de un expediente completo. Damián Castro, de 32 años, había sido arrestado 4 veces por fraude. Su patrón habitual implica seducir a mujeres con potencial de propiedad o herencia, convencerlas de robar o manipular a miembros de la familia, y luego desaparecer con las ganancias. ¿Ha hecho esto antes? 3 veces que podamos probar. 2 casos resultaron en robo, 1 en asalto. Este es su primer intento de asesinato. ¿Qué pasó con sus víctimas anteriores? Ruina financiera, cargos criminales. Una mujer todavía está en prisión por malversar del fondo fiduciario de su anciana madre. El peso de la evidencia era abrumador. Registros telefónicos que mostraban docenas de llamadas entre Valeria y Damián. Documentos financieros que revelaban sus deudas crecientes y la desesperada necesidad de dinero rápido. Consultas inmobiliarias donde discutían vender mi casa inmediatamente después de heredarla. «Hay más», dijo Héctor abriendo otro archivo. «Ya han estado en contacto con el comprador. Venta en efectivo, sin inspecciones, cierre rápido. Tenían todo el esquema trazado, incluso hasta deshacerse de mi cuerpo». Cremación. Planeaban decirle a la gente que usted lo había solicitado. Sin autopsia, sin preguntas. Miré las fotos de mi hija y su cómplice, sus cabezas juntas sobre tazas de café, planeando mi asesinato con la casualidad de personas discutiendo planes de fin de semana. La traición fue completa y calculada. ¿Qué hay del veneno? ¿De dónde lo sacaron? Castro tiene conexiones en el mercado negro farmacéutico. La digoxina era de grado médico puro, costosa y difícil de rastrear. Pero cometieron un error. Varios. Lo más importante, lo subestimaron a usted. Héctor cerró su tableta y me miró directamente. Señor Montes, estas personas son peligrosas. El envenenamiento fallido los ha desesperado. Saben que usted está al tanto del complot y no simplemente se alejarán de tanto dinero. ¿Qué recomienda? Involucración de la policía, inmediatamente. Tenemos suficiente evidencia para cargos de conspiración para cometer asesinato. Y si desaparecen antes de que se puedan hacer arrestos, entonces usted permanece en peligro. Castro tiene un historial de escalar cuando sus esquemas fallan. Pensé en las amenazas de Valeria. Su promesa de regresar con ayuda. ¿Cuánto tiempo antes de que lo intenten de nuevo? Días, no semanas. Probablemente antes. Cerré la gruesa carpeta de pruebas. La traición de mis hijas ahora documentada en un blanco y negro crudo. Mañana, me aseguraría de que nunca pudiera lastimar a nadie más de la forma en que trató de lastimarme a mí. El tráfico del centro no pudo frenar mi determinación, mientras llevaba la evidencia de la traición de mi hija hacia la oficina legal de Adriana, listo para asegurar que la justicia prevaleciera. La carpeta Manila se sentía más pesada que su peso real, cargada con la prueba del intento de mi hija de asesinarme por dinero. La oficina de Adriana ocupaba el piso 15 de una torre de cristal con vistas al Gran Lago. Había estado aquí durante la enfermedad de Elena, manejando directivas médicas y planificación patrimonial durante tiempos más felices. Hoy estaba aquí para borrar a mi hija de mi vida para siempre. «Roberto, te ves terrible», dijo Adriana mientras su secretaria me hacía pasar a la sala de conferencias. «¿Cómo estás aguantando?» «Mejor que ayer. Coloqué la carpeta de investigación en su escritorio de caoba. Tengo todo lo que necesitamos». Adriana abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión se volvía más sombría con cada página. «Roberto, esta evidencia es condenatoria. ¿Estás seguro de desheredarla completamente? Ella tomó su decisión cuando trató de envenenarme. Los tribunales querrán ver evidencia clara de su intención de dañarte personalmente, no solo motivación financiera. Tengo grabaciones, fotografías,
Testimonio de testigos del investigador privado. Señalé las transcripciones de audio. Toma. ¿Es eso suficiente? Adriana estudió los documentos cuidadosamente. Más que suficiente. Pero esto es permanente. Una vez que presentemos estos papeles, no hay vuelta atrás en esta decisión. Bien. Ella quería mi dinero tanto que estaba dispuesta a matar por él. Ahora no obtendrá nada. ¿Qué pasa con la designación caritativa? Mencionaste a los veteranos de guerras extranjeras. Todo va para ellos. La casa, inversiones, seguro de vida, beneficios de pensión. Cada dólar que gané va para personas que sirvieron honorablemente, no para alguien que trató de asesinarme. Adriana sacó formularios legales y comenzó a redactar. Esto tomará varias horas para completarse adecuadamente. Necesitamos asegurar que cada posible desafío sea anticipado y bloqueado. ¿Qué hay de la casa? ¿Quieres medidas de seguridad adicionales? Cambia todas las cerraduras. Elimina su acceso completamente. Instala cámaras de seguridad. Ella ya no es mi hija. El lenguaje legal se sentía frío y definitivo mientras Adriana leía cada cláusula en voz alta. Revocación completa del testamento anterior. Eliminación de Valeria Montes de todas las designaciones de beneficiarios. Transferencia de poder notarial a Adriana Cortés. Directivas médicas excluyendo a Valeria de cualquier decisión de atención médica. Hay una cosa más, dijo Adriana, levantando la vista de sus papeles. Dada la evidencia de conspiración criminal, recomiendo encarecidamente involucrar a las fuerzas del orden inmediatamente. El investigador privado sugirió lo mismo. Roberto, estas personas intentaron asesinarte. No van a aceptar simplemente ser cortados de una herencia de $500,000. Escalarán. Estoy preparado para eso. ¿Lo estás? Este Damián Castro tiene un historial de violencia cuando sus esquemas fallan. Las grabaciones lo muestran discutiendo planes de contingencia si el envenenamiento no funcionaba. Pensé en el mensaje de texto amenazante. La promesa de Valeria de regresar con ayuda. ¿Qué tipo de planes de contingencia? Robos, asalto, hacer que tu muerte parezca accidental. Ha escalado antes. Entonces nos aseguramos de que la policía tenga todo lo que necesita para arrestarlos a ambos. Adriana tomó su teléfono. Estoy llamando al inspector Vargas ahora. Maneja delitos financieros y tiene experiencia con casos de fraude familiar. ¡Hazlo! Mientras Adriana organizaba la reunión con la policía, firmé documento tras documento. Cada firma se sentía como cortar otro cordón que una vez me había conectado a mi hija. La ironía no se me escapaba. Estaba usando mi testamento para declararla muerta para mí. El detective puede reunirse con nosotros aquí a las 3 en punto, anunció Adriana. Eso nos da tiempo para terminar los cambios patrimoniales y preparar un paquete de evidencia completo. ¿Cuánto tiempo antes de que el Nuevo Testamento entre en vigor? Inmediatamente después de la presentación, que haremos hoy. 2 horas después, la transformación legal estaba completa. Valeria Montes ya no existía en mi universo legal. Cada activo, cada decisión, cada consideración futura había sido transferida lejos de ella. El inspector Vargas llegó precisamente a las 3. Un hombre fornido con ojos inteligentes que escuchó nuestra presentación de evidencia sin interrupción. Cuando terminamos, cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Señor Montes, tenemos suficiente aquí para múltiples cargos por delitos graves, conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, amenazas terroristas. Haré que se emitan órdenes de arresto hoy. ¿Qué tan rápido pueden encontrarlos? Comenzaremos con direcciones y asociados conocidos. Dada la evidencia, espero arrestos dentro de 48 horas. Salí de la oficina de Adriana legalmente protegido, pero emocionalmente vacío, sabiendo que mis preparativos pronto serían puestos a prueba cuando Valeria descubriera lo que había hecho. Los sensores de movimiento que había instalado hace 3 días sonaron suavemente mientras 2 figuras se acercaban a mi puerta principal. Valeria había cumplido su promesa. No estaba sola esta vez. A través del monitor de seguridad que había colocado junto a mi silla,
Los vi detenerse en la entrada, claramente planeando su enfoque. Damián Castro se veía exactamente como su foto policial. Delgado, depredador, con ojos fríos que barrían mi propiedad como un ladrón evaluando defensas. Llevaba ropa costosa que no ocultaba del todo la tensión en sus hombros. Valeria estaba a su lado, su rostro duro con determinación y rabia apenas controlada. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Las cámaras ocultas estaban grabando. El botón de emergencia estaba al alcance de la mano. 5 días de preparación habían llevado a este momento. No llamaron. La puerta principal vibró cuando Damián probó la manija. Luego retrocedió y simplemente la pateó para abrirla. El nuevo cerrojo aguantó, pero el marco de la puerta se astilló con un crujido agudo que resonó por toda mi casa. «Señor Montes», llamó Damián mientras entraban sin invitación. «Necesitamos tener una conversación». «Entonces deberían haber hecho una cita», respondí sin moverme de mi silla. Valeria apareció primero en el umbral de mi sala de estar, sus ojos brillantes por la fiebre o la desesperación. «Papá, este es Damián. Estamos aquí para hacer esto simple». Damián la siguió, llenando el marco de la puerta con una amenaza calculada. Llevaba un maletín de cuero en una mano y proyectaba el tipo de confianza casual que provenía de intimidar a objetivos más fáciles. «Firme estos papeles», dijo, poniendo el maletín en mi mesa de café con fuerza deliberada. «Transfiera la casa y nadie sale herido». «¿Y si me niego?». La risa de Valeria tenía un borde amargo. «Entonces encontraremos otra forma de obtener lo que es mío, tal como intentamos antes». Estudié a Damián mientras abría el maletín y sacaba documentos de aspecto oficial. «Su hija merece esta herencia. No haga esto más difícil de lo que necesita ser». «¿Herencia?». Mantuve mi voz nivelada. «¿Se refiere al dinero que planean robar después de asesinarme?». «Eso fue un malentendido», dijo Damián suavemente. «Solo un poco de medicación para ayudarlo a sentirse más cooperativo. Desafortunadamente, Valeria confundió las dosis». «No puedes probar nada, viejo», espetó Valeria caminando detrás de Damián como un animal enjaulado. «En realidad, puedo probarlo todo». Gesticulé hacia las esquinas del techo donde pequeñas cámaras grababan cada palabra. «He estado grabando toda esta conversación». La sonrisa confiada de Damián vaciló. Sus ojos se dirigieron a las ubicaciones que indiqué, detectando las lentes casi invisibles. «Esas no serán admisibles en la corte sin consentimiento. Este estado permite grabar conversaciones en residencias privadas con el consentimiento de una sola parte», dije con calma. «Yo ya he dado mi consentimiento». «Viejo, listo», gruñó Damián, su fachada pulida agrietándose. Pero no lo suficientemente listo para mantener la boca cerrada. Se acercó más, usando su ventaja de altura para elevarse sobre mi silla. «Vas a firmar estos papeles, transferir la casa a tu amorosa hija y olvidar que esta conversación sucedió». «¿O qué? ¿O los accidentes le pasan a viejos veteranos tercos que viven solos?». Valeria se unió a él, ambos ahora parados al alcance de la mano. «Papá, solo firma los papeles. Te dejaremos en paz después de eso». «¿Lo harán?». «De la forma en que me dejaron en paz después de envenenar mi sopa». «Eso no fue veneno», protestó ella. «Solo se suponía que te enfermaría lo suficiente para necesitar ayuda». Ayuda de una hija que quería heredar más rápido. Damián sacó un bolígrafo de su chaqueta y lo arrojó sobre los documentos. «Suficiente charla. Firma esto ahora, o encontraremos formas más creativas de cambiar tu opinión». Miré los papeles falsificados, luego el rostro desesperado de mi hija, luego al criminal que la había corrompido con promesas de dinero fácil. Todo estaba siendo grabado. Cada amenaza estaba documentada. Cada declaración criminal estaba preservada para la fiscalía. «Tengo una mejor idea», dije, alcanzando debajo de mi silla. Mientras Damián daba un paso más cerca con el puño levantado, presioné el pequeño botón oculto debajo de mi asiento.
La ayuda ya estaba en camino. El aullido de las sirenas cortó las amenazas de Damián como una espada a través del silencio. Su mueca confiada vaciló mientras luces rojas y azules comenzaban a pintar las paredes de mi sala de estar a través de las ventanas con cortinas. El rostro de Valeria se puso blanco al reconocer el sonido de la justicia acercándose. ¿Llamaste a la policía? Damián giró hacia la ventana, su compostura cuidadosamente mantenida rompiéndose completamente. ¿Cuándo? Hace 5 minutos, dije con calma. Sistema de alarma silenciosa, muy confiable. Valeria retrocedió hacia el pasillo, el pánico superando su valentía anterior. Papá, ¿cómo pudiste llamar a la policía sobre tu propia hija? Dejaste de ser mi hija cuando trataste de envenenarme. Puertas de coches se cerraron afuera. Pasos pesados se acercaban a la puerta principal rota. Damián miró a su alrededor salvajemente, calculando rutas de escape, pero yo había elegido mi silla posicionada cuidadosamente. La única salida era a través de la entrada principal, ahora bloqueada por oficiales respondiendo. «Policía de la ciudad, señor Montes, ¿está bien?» «Estoy bien, oficiales. Los intrusos están en la sala de estar conmigo». El inspector Vargas apareció primero, con el arma de servicio desenfundada pero baja, seguido por 2 oficiales uniformados. Sus ojos asimilaron la puerta rota, los papeles dispersos, y a los 2 criminales atrapados en el acto. «Señor Montes, ¿reportó amenazas e intento de extorsión?» «Inspector, tengo grabaciones de video y audio de todo lo que acaba de suceder». Gesticulé hacia las cámaras ocultas, incluyendo la admisión del intento de asesinato anterior. «Esto es acoso». Damián dio un paso adelante agresivamente, antes de detenerse mientras los 3 oficiales se enfocaban en él. «No hemos hecho nada malo». «Señor, tenemos grabaciones de usted amenazando a este hombre en su propia casa», dijo el inspector Vargas firmemente. «Por favor, ponga las manos detrás de la espalda». «Papá, por favor», suplicó Valeria mientras el segundo oficial se movía hacia ella. «Podemos arreglar esto. La familia no le hace esto a la familia». «La familia no intenta asesinarse entre sí por dinero», respondí. «Inspector, también tengo evidencia de un intento de asesinato anterior y conspiración de fraude». Vargas asintió mientras su compañero comenzaba a esposar a Damián. «Hemos estado buscándolos a ambos desde ayer. Órdenes pendientes por conspiración para cometer asesinato». Las piernas de Valeria flaquearon. Se agarró del marco de la puerta para apoyarse mientras la realidad de su situación se derrumbaba sobre ella. «¿Órdenes? Pero nunca... Quiero decir, papá está bien». «Señora, el intento de asesinato sigue siendo un delito grave incluso cuando falla». El tercer oficial les leyó sus derechos Miranda mientras Vargas examinaba los documentos falsificados que Damián había traído. El maletín contenía no solo papeles de transferencia de propiedad, sino información financiera detallada sobre mis activos, evidencia de una planificación extensa. «Señor Montes, estas grabaciones serán evidencia crucial», dijo Vargas, embolsando cuidadosamente los papeles. «¿Cuánto tiempo ha estado documentando sus actividades?» «Desde el primer intento de envenenamiento hace 6 días. Tengo video del allanamiento de esta noche, audio de sus confesiones y amenazas escritas que enviaron previamente». «¿Papá, nos grabaste?» La voz de Valeria se quebró mientras el oficial guiaba sus manos detrás de su espalda. «¿A tu propia hija?» «Grabé a criminales confesando intento de asesinato y planeando violencia futura». Damián intentó una última jugada manipuladora. «Oficial, este viejo es claramente inestable. Está inventando historias sobre su propia familia». «Señor, tenemos evidencia independiente de una investigación privada», respondió Vargas fríamente. «Su historial criminal habla por sí mismo». Mientras eran llevados hacia las patrullas, Valeria se volvió una última vez. «Nunca te perdonaré por esto. Ya me perdoné a mí mismo por proteger a otros de ti», dije. Los oficiales los cargaron en vehículos separados, procedimiento estándar para prevenir conversaciones de conspiración,
A través de mi ventana, vi a Damián discutiendo airadamente con su oficial de arresto, mientras Valeria se sentaba en un silencio atónito. El inspector Vargas se quedó atrás para asegurar la escena del crimen y tomar mi declaración formal. Señor Montes, este nivel de preparación de evidencia es impresionante. ¿Antecedentes militares? 30 años en el ejército. Sé cómo prepararme para un enfrentamiento hostil. Bueno, su preparación acaba de terminar con 2 carreras criminales. Ambos estarán enfrentando un tiempo significativo en prisión. Mientras las patrullas se alejaban con sus luces parpadeando, sentí un extraño vacío asentarse sobre la casa. La amenaza se había ido, pero también la última conexión con la familia que una vez tuve. Las luces rojas traseras desaparecieron en la oscuridad, llevando a mi hija y a su conspirador hacia la justicia que se habían ganado. Me paré en mi puerta, finalmente libre para cerrar este capítulo para siempre. 3 semanas después, me senté en la silla de testigos del Tribunal del Condado. Mi testimonio, el último clavo en el ataúd de la conspiración criminal de mi hija. La sala del tribunal se sentía estéril e impersonal. Exactamente el escenario adecuado para terminar una relación que se había convertido en nada más que procedimientos legales. La jueza Martínez revisó la evidencia una última vez antes de entregar su veredicto. Las grabaciones, la investigación del detective, el análisis del veneno, la documentación del investigador privado. Todo pintaba una imagen clara de intento de asesinato premeditado y extorsión. Los acusados son encontrados culpables de todos los cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, allanamiento de morada y extorsión, anunció ella. Valeria se sentó en la mesa del acusado, mirando sus manos. Había envejecido años en las 3 semanas desde su arresto. Damián mantuvo su postura desafiante, pero su traje costoso no podía ocultar la derrota en sus hombros. Señor Montes, dijo el fiscal durante la fase de sentencia, ¿cómo se siente acerca de la condena de su hija? Miré directamente a Valeria mientras respondía. A veces la justicia requiere decisiones difíciles. Elijo proteger a las futuras víctimas en lugar de proteger a alguien que trató de asesinarme. La jueza sentenció a Valeria a 6 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional en 4. Damián recibió 10 años debido a su historial criminal y su papel como cerebro de la conspiración. Ambos tendrían antecedentes penales permanentes que los seguirían de por vida. Mientras los oficiales de la corte se los llevaban, Valeria se volvió hacia mí una última vez. Nunca te perdonaré por esto. Ya me perdoné a mí mismo por proteger a otros de ti, respondí. El mazo cayó y 28 años de paternidad terminaron oficialmente. Adriana caminó conmigo hasta los escalones del tribunal, donde Héctor Torres esperaba con su informe final. El investigador privado había identificado a otras 2 víctimas ancianas de los esquemas anteriores de Damián, proporcionando cierre a familias que se habían preguntado sobre muertes sospechosas. Su testimonio ayudó a condenar a un depredador en serie, dijo Héctor estrechando mi mano. Esas otras familias finalmente tienen respuestas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Adriana. Ahora empiezo de nuevo. La casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con niños que la llenarían de risas en lugar de engaños. Me quedé solo con artículos personales y las fotografías de Elena, donando todo lo demás a organizaciones de veteranos. Mi nuevo hogar estaba en una comunidad de retiro en una zona costera del sur, rodeado de otros jubilados militares que entendían el valor del honor y la lealtad. El clima era cálido, los vecinos eran genuinos, y nadie intentaba envenenar mi comida. Me ofrecí como voluntario en el hospital local de veteranos, ayudando a otros a navegar dificultades familiares y situaciones de abuso de ancianos. Mi experiencia con Valeria, dolorosa como fue, proporcionó una visión valiosa para aconsejar a otros que enfrentaban traiciones similares. La señora Pérez, de al lado, me traía galletas caseras todos los martes. Don Manuel, de enfrente, y yo jugábamos ajedrez todos los jueves por la noche. Estas personas eligieron ser parte de mi vida,
lo que hacía que su amistad fuera más valiosa que las relaciones de sangre basadas en la obligación. 6 meses después de mudarme, recibí una carta de Valeria. Había encontrado la religión en prisión y quería disculparse, pidiendo otra oportunidad para ser mi hija. La leí una vez, luego la archivé con los otros documentos legales de su caso. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Adriana llamaba ocasionalmente para ver cómo me adaptaba a la jubilación. Los veteranos de guerras extranjeras habían usado mi donación patrimonial para financiar un nuevo programa de prevención de abuso de ancianos, ayudando a otros mayores a reconocer y responder a la manipulación financiera familiar. «Salvaste más vidas que solo la tuya», me dijo ella durante nuestra última conversación. Ese era el punto. Mientras observaba la puesta de sol desde mi nuevo porche, rodeado de amigos que valoraban la honestidad sobre las relaciones de sangre, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Mi teléfono sonó. Don Manuel llamando sobre el juego de ajedrez de mañana. Contesté con una sonrisa, listo para disfrutar de una noche con personas que nunca intentarían envenenar mi sopa. La pesadilla había terminado. La vida real finalmente podía comenzar. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.